Examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda forma de mal. 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículos 21 y 22. ¿Alguna vez has pensado que algo tan simple en tu casa, como una planta decorativa, podría estar abriendo puertas espirituales peligrosas sin que te des cuenta? Muchos cristianos aman a Dios, leen la Biblia, oran, pero siguen enfrentando batallas interminables, y la causa podría estar justo frente a sus ojos. Hoy vamos a revelar las 7 plantas que, a la luz de la palabra y del discernimiento espiritual, pueden traer una influencia maligna al hogar, y lo más importante, cómo cerrar esas brechas y traer la paz de Jesucristo a tu casa. Ignorar este mensaje es correr el riesgo de permanecer en guerras espirituales que podrían ser evitadas. Antes de empezar, verifica si ya estás suscrito al canal para no perderte ningún mensaje de fe que Dios tiene para tu vida. Y si lo sientes en tu corazón, apoya este ministerio haciendo clic en unirte. Y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad o país nos estás viendo ahora? Es una alegría saber hasta dónde está llegando este mensaje. Y para iniciar este viaje, primero hablemos de una planta que puede ser un símbolo de belleza, pero que espiritualmente representa algo muy peligroso: la hiedra inglesa. 1. Hiedra inglesa. La hiedra inglesa, con su apariencia elegante y su fama en los jardines antiguos, puede parecer inofensiva a los ojos humanos, pero espiritualmente conlleva un simbolismo que merece atención. Al igual que se enreda en muros y árboles, asfixiando la vida de otras plantas, existen lazos emocionales y espirituales que también nos atan, impidiendo el crecimiento que Dios desea para nosotros. Es como cuando alguien mantiene una relación tóxica y, aun dándose cuenta del daño, no puede liberarse. La Biblia nos advierte sobre las malas compañías que corrompen las buenas costumbres. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 33. No se trata de temer a la planta en sí, sino de discernir que ciertas cosas en lo natural reflejan realidades espirituales. La hiedra, de forma sutil, ilustra cómo el pecado se entrelaza, volviéndose difícil de remover a menos que lo entreguemos todo a los pies de Jesucristo. Cuando observamos la forma en que la hiedra se aferra con firmeza, recordamos las situaciones en las que el enemigo intenta echar raíces en nuestra vida. A menudo, comienza con algo pequeño, una mala influencia, un hábito que parece inofensivo, pero que con el tiempo se apodera del corazón. Así como el jardinero necesita arrancar la hiedra de raíz para evitar que regrese, también nosotros necesitamos permitir que el Espíritu Santo arranque de nuestro interior aquello que impide la plenitud de la fe. La oración constante, como enseña la carta de Pablo a los Filipenses, capítulo 4, versículos 6 y 7, es la clave para que la paz de Dios guarde nuestro corazón, lejos de las trampas espirituales que nos asfixian. Imagina a alguien que deja crecer la hiedra en el muro de su casa, pensando que el verde intenso que lo cubre todo es hermoso. Poco a poco, las paredes comienzan a agrietarse, la humedad se infiltra, y cuando menos se da cuenta, la estructura está comprometida. Así es en la vida espiritual. Lo que parece estéticamente agradable puede corroer el interior. Por eso Jesucristo nos advirtió que debemos velar y orar. Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículo 41. El problema no está en la belleza, sino en lo que se esconde detrás de ella. Cuando nos apartamos de las enseñanzas de la Biblia y dejamos que el pecado se enrede, tarde o temprano las grietas aparecen. La hiedra inglesa también simboliza la manipulación, pues, sin moverse rápidamente, conquista territorio silenciosamente. Esto me recuerda cómo Satanás rara vez aparece de forma obvia. Actúa con sutileza, plantando mentiras que parecen verdades. En el libro de Génesis, capítulo 3, la serpiente no obligó a Eva a pecar. Solo sembró dudas sobre la palabra de Dios. De igual forma, la hiedra, sin alboroto, va tomando el control. Por eso el cristiano necesita mantener el suelo de su corazón firme en la fe, regado por la palabra y protegido por la armadura de Dios. Carta de Pablo a los Efesios, capítulo 6, versículos 10 al 18. Otro aspecto importante es que, una vez instalada, la hiedra no se satisface con poco. Siempre busca más espacio, más control, más dominio. Esta característica refleja la naturaleza del pecado y de las prisiones espirituales. Nunca dejan de exigir.
La persona que abre brechas a sentimientos de envidia, rencor o amargura, ve cómo estas raíces se esparcen rápidamente, como la hiedra que no respeta límites. Solo con la luz de Jesucristo es posible iluminar esas áreas sombrías y restaurar la libertad que Dios nos dio. El libro de los Salmos, capítulo 119, versículo 105, nos recuerda que la palabra del Señor es lámpara a nuestros pies, guiando cada paso. Por último, entender lo que la hiedra inglesa representa espiritualmente no es superstición, sino discernimiento. La Biblia nos enseña que todo lo que vemos en lo natural puede servir como lección para nuestra vida espiritual. Carta de Pablo a los Romanos, capítulo 1, versículo 20. Si en el jardín es difícil de remover, en el corazón lo es aún más. Pero, a diferencia de las plantas, nosotros tenemos un Salvador que libera y restaura. Cuando entregamos completamente nuestra vida a Dios y dejamos que Él haga la poda necesaria, experimentamos el crecimiento saludable que viene de la verdadera vid, que es Cristo. Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 5. Y así, aprendiendo de un simple ejemplo de la naturaleza, fortalecemos nuestra fe para enfrentar otras sutilezas espirituales que puedan surgir. 2. Bambú de la suerte. El bambú de la suerte es una planta que, a primera vista, encanta por su elegancia simple y su verde vibrante. Muchas personas lo tienen en casa o en el trabajo creyendo que traerá prosperidad, armonía y equilibrio energético. Pero aquí está el punto que pocos se detienen a reflexionar. ¿De dónde viene realmente nuestra provisión? La Biblia nos enseña claramente que toda buena dádiva viene de lo alto, del Padre de las luces. Carta de Santiago, capítulo 1, versículo 17. Cuando ponemos nuestra esperanza en símbolos como el bambú de la suerte, corremos el riesgo de desplazar la fe que debería estar en Dios hacia un objeto, aunque sea de forma inconsciente. No se trata de demonizar la planta, sino de cuestionar qué está adorando nuestro corazón. En la tradición del Feng Shui, el bambú de la suerte es visto como un canal para atraer energías y fortuna. Sin embargo, el cristiano sabe que la fortuna y la bendición no son fruto de fuerzas energéticas, sino de la gracia de Dios y de la obediencia a su palabra. El libro de Deuteronomio, capítulo 28, versículos 1 al 6, deja claro que la bendición acompaña a aquellos que oyen y obedecen al Señor. Sustituir este principio por la superstición es cambiar la fuente de la vida por un depósito vacío. Es como intentar beber agua de un pozo seco. La apariencia puede ser bonita, pero no hay nada que realmente sacie. La gran trampa está en la sutileza. Nadie compra un bambú de la suerte pensando, voy a adorar esta planta como a un dios, pero poco a poco puede convertirse en un punto de confianza para atraer aquello que solo Dios puede proveer. Jesucristo fue muy claro cuando dijo que no podemos servir a dos señores. Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 24. Cuando nuestra confianza está dividida, nuestra fe se debilita. Es como construir una casa sobre la arena. Cualquier viento o tormenta puede derribarla. Y en el mundo espiritual, las tormentas no tardan en llegar. Un ejemplo práctico. Alguien enfrenta dificultades financieras y en lugar de doblar las rodillas en oración y buscar dirección en el ayuno y la palabra, decide apostar todas sus fichas en un ritual con el bambú de la suerte. Puede que haya una mejora temporal, pero es como tapar un agujero en el casco de un barco con cinta adhesiva. Tarde o temprano, el agua vuelve a entrar. El Señor nos invita a echar sobre Él toda nuestra ansiedad. Primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 7, y a confiar en que su provisión es perfecta. Él no necesita amuletos para obrar milagros. Otro punto relevante es que, a menudo, este tipo de objeto está ligado a tradiciones religiosas y espirituales que no tienen relación con el Dios de la Biblia. Esto puede abrir brechas espirituales que debilitan nuestra comunión. Por eso el apóstol Pablo nos advierte que examinemos todas las cosas y retengamos lo que es bueno. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 21. No basta con que algo sea popular o estéticamente agradable. Es necesario discernir lo que hay detrás. Al fin y al cabo, no todo lo que es bonito viene de Dios, y no todo regalo trae bendición. Por lo tanto, el bambú de la suerte se convierte en un recordatorio
para que el cristiano reevalúe dónde está depositando su confianza. La verdadera prosperidad no se mide por el saldo bancario, sino por la presencia constante de Dios en la vida. Como está escrito en el Salmo 23, versículo 1, «El Señor es mi pastor, nada me faltará». Cuando esta verdad se hace viva en el corazón, cualquier otra promesa de suerte pierde su brillo. Es en esta certeza que la fe se afirma, manteniendo los ojos fijos en Jesucristo, autor y consumador de nuestra fe, y no en símbolos que prometen lo que solo el Creador puede dar. 3. Dionaea muscipula. La Dionaea muscipula es una planta fascinante a los ojos de quien la observa. Sus hojas, en forma de trampa, se abren de forma atractiva, como si ofrecieran un lugar seguro para posarse. Pero en el momento en que la presa se acerca, el mecanismo se cierra rápidamente, atrapándola sin posibilidad de escapar. Espiritualmente, simboliza la seducción y el engaño, aquello que parece gentil, hermoso e incluso inofensivo, pero que esconde depredadores listos para destruir. Jesucristo nos advirtió que vendrían falsos profetas vestidos de ovejas, pero que por dentro eran lobos feroces. Mateo, capítulo 7, versículo 15. Así como la Dionaea atrae para luego consumir, existen trampas espirituales que se presentan con apariencia de luz, pero cuyo origen no viene de Dios. Esta planta nos recuerda que no todo lo que atrae a los ojos es bueno para el corazón. ¿Cuántas veces, por falta de vigilancia, alguien se acerca a personas o situaciones que parecen inofensivas, pero que terminan drenando su alegría, paz y fe? Es como el pecado descrito en Santiago, capítulo 1, versículos 14 y 15, que comienza con una tentación, madura y, al final, genera muerte. La Dionaea no persigue a la presa, espera pacientemente hasta que ésta se acerque por voluntad propia. Del mismo modo, el enemigo planta oportunidades de caída, esperando el momento adecuado para actuar. Por eso, la Biblia nos enseña a huir de la apariencia del mal y a mantener la mente y el corazón guardados en Cristo. Piensa en cómo funciona la Dionaea. No cierra sus trampas por nada. Espera estímulos específicos para actuar. En el mundo espiritual, las tentaciones también son personalizadas. Lo que atrae a uno puede no atraer a otro, y por eso el discernimiento es tan importante. En Proverbios capítulo 4, versículo 23, está escrito: «Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida». Así como la presa necesita evitar el campo de acción de la Dionaea, el cristiano necesita mantenerse alejado de ambientes y hábitos que lo acerquen al peligro. Un ejemplo práctico sería el de alguien que entra en una relación aparentemente saludable, pero que, con el tiempo, empieza a minar su vida espiritual. Pequeñas desviaciones de la verdad de la Biblia se van acumulando hasta que, cuando se da cuenta, está atrapado en una red difícil de romper. Es como estar en las mandíbulas de la Dionaea. Cuanto más lucha con sus propias fuerzas, más se desgasta. Solo la entrega total a Dios y la dependencia de Jesucristo pueden liberar de este tipo de lazos. El Salmo 34, versículo 17, nos asegura que el Señor oye el clamor de los justos y los libra de todas sus tribulaciones. Lo más peligroso de la Dionaea es que, desde fuera, puede parecer incluso decorativa y encantadora. De igual forma, muchas trampas espirituales vienen envueltas en belleza e incluso en aparente bondad. Pablo advierte en 2 Corintios capítulo 11, versículo 14, que Satanás se disfraza de ángel de luz. Esto significa que el peligro no siempre será obvio. A menudo vendrá disfrazado de oportunidad, amistad o placer legítimo. El secreto está en sopesar todo a la luz de la Biblia, manteniéndose firme en la oración y en la comunión con Dios. Por lo tanto, la Dionaea sirve como un recordatorio visual y vívido de que el cristiano no debe vivir de apariencias, sino de discernimiento espiritual. Así como no meteríamos el dedo en una trampa sabiendo lo que puede hacer, tampoco debemos jugar con las tentaciones pensando que saldremos ilesos. Jesucristo nos enseñó a orar para no caer en tentación. Mateo, capítulo 26, versículo 41. Y esta es una práctica diaria que protege nuestro caminar. Cuando reconocemos las trampas y nos alejamos de ellas,
Damos espacio para que la fe florezca sin ser asfixiada por depredadores espirituales disfrazados de belleza. 4. Poto o hiedra del diablo. La planta del dinero, conocida por muchos como hiedra del diablo, tiene una reputación tentadora, la promesa de atraer riqueza y prosperidad al hogar. Sin embargo, detrás de esta creencia popular hay una profunda advertencia espiritual. La Biblia afirma claramente que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Mira Timoteo, capítulo 6, versículo 10. El problema no está en poseer recursos, sino en permitir que ocupen el lugar de Dios en el corazón. Cuando alguien deposita su confianza en una planta para asegurar la prosperidad, está transfiriendo su fe de Jesucristo a un símbolo material. Y esto es un terreno peligroso. Su crecimiento invasivo y su capacidad para prosperar incluso en la sombra pueden ser vistos como una metáfora de la codicia y la ambición desmedida. Así como esta planta se esparce silenciosamente, el deseo de tener más puede infiltrarse en el corazón sin que la persona se dé cuenta. Un simple deseo legítimo de estabilidad puede transformarse en una obsesión por acumular, corroyendo la paz y la comunión con Dios. Por eso Jesús advirtió que donde esté nuestro tesoro, allí estará también nuestro corazón. Mateo, capítulo 6, versículo 21. En la práctica, no es difícil encontrar ejemplos de cómo esto sucede. Alguien puede empezar solo queriendo mejorar de vida, pero termina sacrificando tiempo con la familia, momentos de oración e incluso valores bíblicos para alcanzar sus metas financieras. La planta del dinero, entonces, se convierte en un recordatorio físico de esa búsqueda de prosperidad a cualquier costo. El problema no es decorarla en casa, sino creer que sea una fuente de bendiciones. Toda verdadera provisión viene de Dios, y depender de símbolos materiales es como construir sobre un cimiento frágil. El apóstol Pablo nos enseña en Filipenses, capítulo 4, versículo 19, que Dios suplirá todas nuestras necesidades según sus riquezas en gloria, en Cristo Jesús. Esta es una promesa viva y segura, que no depende de la suerte, rituales u objetos. Cuando el cristiano cambia esta confianza por la fe en una planta que atrae dinero, está, en la práctica, poniendo un ídolo en el lugar del Señor. Y la idolatría, incluso en su forma más sutil, siempre trae consecuencias espirituales. Además, la simbología detrás del nombre hiedra del diablo no se puede ignorar. Es interesante notar cómo ciertas tradiciones populares llevan consigo nociones espirituales que no provienen de Dios. El propio nombre ya apunta a algo que, aunque parezca prometedor, puede estar enraizado en el engaño. La hiedra del diablo prospera en ambientes de poca luz, lo que nos recuerda que el pecado también crece en la oscuridad, lejos de la presencia de Dios. Por eso necesitamos traer todas las cosas a la luz de Cristo, que disipa las tinieblas. Juan, capítulo 8, versículo 12. Así, la planta del dinero o hiedra del diablo es una invitación a reevaluar dónde está nuestra esperanza. Si está cimentada en la palabra de Dios, no hay crisis, sombra o carencia que pueda tambalearnos. Pero si está depositada en cualquier otra fuente, el riesgo es grande de perder no solo la paz, sino también la dirección espiritual. Elegir confiar en el Señor es elegir un fundamento inquebrantable, pues como está escrito en el Salmo 37, versículo 25, nunca se ha visto a un justo desamparado, ni a su descendencia mendigar pan. 5. Bonsái. El bonsái es, a primera vista, una pequeña obra de arte viva. Cada curva de su tronco, cada hoja minuciosamente podada, parece contar una historia de paciencia y dedicación. Sin embargo, detrás de esta belleza, existe un simbolismo espiritual que no podemos ignorar. Este árbol no es pequeño por naturaleza, es moldeado para permanecer así. Sus raíces son limitadas, su crecimiento es contenido y su forma es controlada de acuerdo con la voluntad de quien lo cultiva. Esto nos recuerda cómo el enemigo puede intentar manipular y limitar la vida espiritual de una persona, imponiendo límites que Dios nunca puso. Jesucristo declaró que vino para que tuviéramos vida en abundancia. Juan capítulo 10, versículo 10. Y cualquier fuerza que intente restringir esta plenitud se opone al plan divino. Cuando observamos el proceso de cultivo del bonsái, nos damos cuenta de que implica cortes, alambres, podas y, a menudo,
la restricción intencional del espacio para las raíces. Espiritualmente, esto puede representar el intento de jugar a ser Dios sobre la vida de alguien. Es como cuando una persona intenta controlar a otra, imponiendo patrones y exigencias que asfixian su identidad y libertad en Cristo. En la carta a los Gálatas, capítulo 5, versículo 1, Pablo nos recuerda que para libertad fue que Cristo nos liberó. Sin embargo, el espíritu de control intenta constantemente aprisionar, ya sea a través de relaciones abusivas, sistemas religiosos opresores o incluso creencias personales que distorsionan la gracia de Dios. El peligro del espíritu de control es que, a menudo, se presenta como cuidado. Así como el cultivador del bonsái dice estar cuidando la planta, quien ejerce un control excesivo puede afirmar estar protegiendo o guiando. Sin embargo, la diferencia entre cuidado y manipulación está en la intención. Cuidar es incentivar el crecimiento saludable. Manipular es moldear para satisfacer un estándar propio. Dios, por el contrario, actúa como un Padre amoroso que nos guía, pero nos permite crecer y fructificar según el propósito que Él mismo plantó en nosotros. Esto se refleja en las palabras de Jesús en Juan, capítulo 15, versículos 1 y 2, donde Él se presenta como la vid verdadera y el Padre como el agricultor que poda para que dé más fruto, no para impedir el crecimiento. También hay una lección sobre autosabotaje espiritual. Muchas personas, sin darse cuenta, se tratan a sí mismas como bonsáis. Podan sus propios sueños, limitan sus oraciones y restringen su fe, creyendo que no merecen crecer más allá de cierto punto. Esto puede provenir de traumas, palabras negativas o experiencias frustrantes del pasado. Sin embargo, la Biblia está llena de historias de personas a las que Dios llamó para romper límites. Moisés se veía incapaz de hablar, pero guió a una nación. Gedeón se veía como el menor de su casa, pero liberó a Israel. Pedro negó a Jesús, pero se convirtió en un pilar de la iglesia primitiva. Cuando Dios planta algo en nuestro corazón, espera que crezca en tamaño real, no que se mantenga pequeño para caber en el recipiente de la inseguridad. El bonsái también nos enseña que la estética no es prueba de salud espiritual. Este pequeño árbol puede parecer perfecto y armonioso por fuera, pero su fuerza y expansión están constantemente contenidas. De igual forma, muchos cristianos aparentan tener una vida espiritual organizada, pero están viviendo dentro de límites que Dios no estableció. Viven con fe suficiente para sobrevivir, pero no para conquistar. Oran lo suficiente para sentirse seguros, pero no para mover montañas. Es como el siervo de la parábola de los talentos en Mateo, capítulo 25, que enterró lo que recibió por miedo a perder. La apariencia de orden puede esconder un corazón aprisionado. Por lo tanto, el bonsái es un recordatorio poderoso de que Dios no nos llamó para ser miniaturas espirituales, moldeadas según el control humano. Nos llamó para ser árboles fructíferos, con raíces profundas y ramas que se extienden para alcanzar vidas. El Salmo 1 describe al justo como un árbol plantado junto a arroyos de agua, que da fruto en su tiempo y cuyas hojas no se marchitan. Esto está muy lejos de un bonsái confinado en una maceta pequeña. Si hay áreas en tu vida donde sientes que alguien o algo está frenando tu crecimiento, es hora de entregar eso en las manos de Dios y permitir que Él, el verdadero agricultor, libere todo el potencial que puso en ti. 6. Mandrágora. La mandrágora es una planta envuelta en misterio y leyendas desde la antigüedad. Sus raíces, que a menudo recuerdan la forma de un cuerpo humano, despertaron curiosidad y superstición en varias culturas. En la Biblia aparece en el libro de Génesis, capítulo 30, versículos 14 al 16, cuando Raquel y Lía se disputan su posesión, creyendo que la planta podría conceder fertilidad. Este episodio nos muestra que, incluso en el pueblo de Dios, existía la tentación de buscar soluciones en símbolos y elementos místicos, en lugar de confiar totalmente en el Señor. La mandrágora, para muchos, era un amuleto de poder, pero para el cristiano, es un recordatorio de que cualquier objeto con significado espiritual, fuera de la voluntad de Dios, puede convertirse en una puerta abierta para influencias contrarias al Espíritu Santo. Históricamente, la mandrágora fue utilizada en rituales de hechicería, magia y prácticas ocultistas.
Su fama se extendió como una planta de poderes especiales, capaz de atraer amor, fertilidad e incluso protección espiritual. Pero la palabra de Dios nos advierte sobre la gravedad de buscar ayuda en fuentes espirituales extrañas. En Deuteronomio, capítulo 18, versículos 10 al 12, el Señor condena las prácticas de adivinación, encantamiento e invocación de espíritus. Esto nos recuerda que no existe neutralidad en el mundo espiritual. O nos alineamos con la luz de Cristo o abrimos espacio para las tinieblas. La mandrágora, cuando se trae a casa con una intención mística, lleva consigo un significado que no se armoniza con la fe cristiana. Otro aspecto interesante es la asociación de la mandrágora con el aislamiento y la energía sombría. Muchas tradiciones afirman que arrancarla es peligroso, como si su raíz guardara secretos ocultos. Esto me hace pensar en cómo algunas personas guardan objetos especiales que heredaron o recibieron, sin darse cuenta de que conllevan un simbolismo espiritual negativo. Así como Josué tuvo que lidiar con el pecado de Acán en Josué, capítulo 7, cuando objetos malditos trajeron derrota a Israel, nosotros también necesitamos examinar lo que tenemos en nuestras casas. No se trata de miedo, sino de discernimiento espiritual. En la práctica, la presencia de algo como la mandrágora puede ser comparada con un punto de conexión indeseado con el enemigo. Imagina un cable de energía que conecta tu casa a una fuente externa. Si esa fuente no viene de Dios, por más bonita o curiosa que parezca, puede influir en el ambiente. Por eso muchos cristianos practican actos de consagración en sus hogares, orando y dedicando cada espacio al Señor, pidiendo que la sangre de Jesucristo cubra y proteja todo lo que está allí. Esto no es superstición, es aplicar el principio de que nuestra casa debe ser un lugar de presencia y paz de Dios. Es importante entender que el peligro no está en la planta en sí, sino en el significado que conlleva y en el uso que se le da. Una persona puede cultivar una mandrágora solo por curiosidad botánica, pero cuando se convierte en un amuleto, una pieza en un ritual o un símbolo espiritual, el problema comienza. El enemigo siempre intenta aprovechar los símbolos para distorsionar la fe. Pablo nos recuerda en 1 Corintios, capítulo 10, versículo 21, que no podemos beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No hay comunión entre la luz y las tinieblas. Por lo tanto, no es sabio mantener en casa algo que, para muchos, está asociado con prácticas contrarias a la Biblia. Así, la mandrágora sirve como un llamado para que el cristiano examine su vida y sus bienes con atención. Es una oportunidad para preguntar a Dios si hay algo que necesita ser removido, quemado o desechado. Como está escrito en Hechos, capítulo 19, versículo 19, muchos que practicaban artes mágicas llevaron sus libros y objetos y los quemaron públicamente, después de conocer la verdad del Evangelio. Esta es la actitud de quien entiende que la verdadera seguridad, provisión y bendición vienen únicamente del Señor. Una casa consagrada a Dios es un territorio de luz, donde ningún símbolo ocultista encuentra lugar para echar raíces. 7. Cactus. El cactus es conocido por su resistencia. Crece en ambientes áridos, soporta largos períodos sin agua, e incluso en las condiciones más hostiles, sobrevive. Sin embargo, su cuerpo cubierto de espinas y la forma en que retiene todo para sí crean un simbolismo espiritual que merece reflexión. El cactus, aunque es impresionante por su resiliencia, representa aislamiento, dureza y una postura defensiva constante. En el contexto espiritual, esto puede señalar corazones cerrados que a causa de heridas pasadas se han vuelto inaccesibles, no permitiendo que la presencia de Dios o el amor al prójimo florezcan libremente. Jesucristo nos llamó a ser fuentes de agua viva. Juan, capítulo 7, versículo 38. No depósitos cerrados protegidos por espinas. Cuando observamos el cactus en el desierto, nos damos cuenta de que fue hecho para sobrevivir, pero no para acoger. Sus flores, cuando aparecen, son raras y pasajeras. Esto nos recuerda cómo algunos cristianos, marcados por decepciones o rechazos, terminan construyendo barreras emocionales y espirituales. Pasan a evitar relaciones profundas, el servicio al prójimo e incluso la comunión en la iglesia, como una forma de autoprotección. Sin embargo,
Hebreos, capítulo 10, versículo 25, nos anima a no dejar de congregarnos, pues la comunión es una parte vital del fortalecimiento de la fe. El cactus sobrevive solo, pero no experimenta la abundancia que existe cuando las raíces se entrelazan en un jardín bien regado. Las espinas del cactus también hablan de palabras afiladas y actitudes defensivas. Las personas que viven así, listas para responder o mantener la distancia, a menudo actúan movidas por el miedo a ser heridas de nuevo. Pero la Biblia nos llama a un camino diferente. En Colosenses, capítulo 3, versículo 13, se nos instruye a soportarnos unos a otros y a perdonarnos, así como el Señor nos perdonó. Perdonar no significa permitir abusos, sino dejar de vivir aprisionado por el resentimiento. Quien vive rodeado de espinas espirituales termina impidiendo que el bálsamo de la gracia de Dios penetre y cure las heridas más profundas. En la práctica, el espíritu de aislamiento que el cactus simboliza puede manifestarse de forma muy sutil. Alguien puede asistir a cultos, escuchar sermones e incluso servir en el ministerio, pero aún así, mantener una distancia emocional segura para no involucrarse de verdad. Esto impide el fluir de relaciones que podrían ser instrumentos de Dios para la restauración y el crecimiento. Santiago, capítulo 5, versículo 16, nos enseña a confesar nuestros pecados unos a otros y a orar unos por otros para ser sanados. El aislamiento protege del riesgo de ser herido, pero también impide el acceso a la curación y al apoyo de la comunidad de fe. Lo curioso es que, a pesar de todo su aspecto defensivo, el cactus lleva dentro de sí agua, un símbolo de vida y de refrigerio. Esto muestra que incluso los corazones endurecidos todavía pueden tener algo valioso que ofrecer, si permiten que Dios remueva las espinas que los rodean. Ezequiel, capítulo 36, versículo 26, trae una promesa poderosa. Dios puede quitar el corazón de piedra y dar un corazón de carne, sensible y receptivo a su voz. El cactus entonces se convierte en un recordatorio de que incluso los más cerrados pueden florecer cuando se exponen al amor y la presencia de Jesucristo. Por lo tanto, el cactus no es solo un ejemplo de supervivencia, sino también una advertencia contra una vida cristiana marcada por la autodefensa y el distanciamiento. El Señor nos llama a vivir en comunión, con hospitalidad y generosidad, como está escrito en 1 Pedro, capítulo 4, versículo 9. Sed hospitalarios los unos con los otros, sin murmuraciones. Un hogar lleno de la presencia de Dios es como un jardín fructífero, donde hay espacio para acoger y servir, y no como un desierto lleno de espinas. Abrirse a Dios y al prójimo puede ser arriesgado, pero es en ese riesgo donde se encuentra la verdadera vida abundante que Él prometió. ¿Cuál fue la mayor liberación o rescate que Dios ha realizado en tu vida? Comparte tu testimonio en los comentarios para que tu historia pueda edificar y fortalecer la fe de otros hermanos y hermanas que también están en este camino con Jesucristo. Si este mensaje ha hablado a tu corazón, suscríbete ahora al canal y activa las notificaciones para no perderte ninguna palabra de fe que Dios ha preparado para transformar tu día. Y si el Señor pone en tu corazón el deseo de apoyar este ministerio, para que la palabra de Jesucristo alcance aún más vidas, puedes hacer clic en el botón Unirte. Es una forma bendecida de sembrar en esta obra. Tu camino no termina aquí. El video que aparece en tu pantalla ahora es el próximo paso que Dios tiene para tu crecimiento espiritual. Mantente firme y permite que el Señor hable aún más a tu corazón. Que la paz del Señor Jesucristo esté sobre ti, tu casa y tu familia. Ve en paz y que tu semana esté llena de la presencia y la dirección de Dios.